desórdenes alimenticios, cómo podemos detectarlos, cuáles son las causas, pero sobre todo también cómo prevenirlos y cómo enfrentarlos. Ese es el tema que nos ha convocado la mañana de hoy aquí en Salud y Ciencia. Les damos la más cordial bienvenida. Somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY, Universidad Católica de Cuenca. Estamos además, como todas las semanas, en Academia TV, en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris y en todas las plataformas digitales de las 3 universidades. Bienvenidos y bienvenidas. Los trastornos de la alimentación más frecuentes incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Cada uno de estos trastornos están asociados con diferentes síntomas, pero a veces coinciden. Las personas que presentan cualquier combinación de estos síntomas pueden tener un trastorno de alimentación y deben ser evaluadas por un médico u otro proveedor de atención médica. ¿Cuáles son las consecuencias de padecer un desorden alimenticio? Realmente son preocupantes, pueden incluso llevarnos a la muerte o dejarnos secuelas para toda la vida. Es por ello que es importante prevenir un hecho de esta naturaleza. Vamos a conocer más detalles respecto de esta problemática que atañe especialmente a jóvenes, adolescentes, incluso niños y niñas, de acuerdo a las más recientes investigaciones. El doctor Pablo Ledesma, médico psiquiatra de la Universidad de la SUAY, nos va a compartir más criterios al respecto. Le damos paso a nuestro compañero Gustavo Pacheco. Muchas gracias, Rosana. El saludo cordial a los amigos televidentes y radioescuchas de Salud y Ciencia. Esta mañana nos acompaña el doctor Pablo Ledesma, médico psiquiatra, docente de la Universidad de la SUAY, y desde la Cámara de Gesell del UDA Salud estaremos conversando justamente sobre este tema, los trastornos alimenticios, doctor. Justamente, y dándole la bienvenida, doctor, ¿cómo podríamos definir a los trastornos de alimentación? Bienvenido. Muchísimas gracias a UDA Salud. Los trastornos alimenticios tienen que ser necesariamente definidos como condiciones graves de salud mental. Graves y crónicas, porque generalmente son condiciones crónicas que inicialmente requieren la intervención de un equipo de salud mental, pero en etapas posteriores va a requerir inclusive la intervención de un equipo multidisciplinario de médicos. ¿Cuáles son, doctor, estos trastornos o todo esto que define, estos problemas de alimentación, justamente las principales características que tiene para llevar o tener este trastorno de alimentación? A ver, hay básicamente 6 tipos de trastornos, Yo me voy a ir refiriendo a cada uno de ellos con sus características. 6 tipos de trastornos. El más común, el más conocido, la anorexia nerviosa, en donde el miedo, el pánico, diría yo, a ganar peso es uno de los elementos centrales que está en medio de este complejo cuadro. En el caso de la bulimia, los atracones. La característica, atracones de comida a escondidas con la correspondiente purga. Diferente del trastorno por atracones, que es muy común en los Estados Unidos, en donde la persona tiene atracones, pero ya no se purga, ya no va a recurrir a eso. Tenemos el trastorno que se conoce como pica desde hace muchísimos años, en donde hay ingesta de cosas sucias o cosas que no son comestibles, verbigracia, papel. El trastorno por rumiación, que es una condición en donde la persona ingiere el alimento, lo mastica, lo deglute, lo regurgita, lo vuelve a masticar, lo deglute o lo escupe. Y finalmente un trastorno por evitación, restricción, que una condición que ha cambiado de nombre porque para antes se lo conocía o se lo consideraba como un trastorno que generalmente se iniciaba en la infancia y se llamaba trastorno de la infancia, ¿sí? Y que tenía que ver con esta condición de orden alimenticio. Doctor, ¿son los mismos factores los que originan estos diferentes trastornos de la alimentación? ¿Coinciden, paralelos?
Sí, yo diría que básicamente son los mismos, ¿no? De un lado siempre hay que tener presente la genética, ¿no? Y desde el punto de vista genético se ha identificado que, por ejemplo, en los estudios de gemelos monocigóticos, si uno de ellos desarrolla obesidad, por ejemplo, el otro tiene un 50% de probabilidades de hacerlo. Cierto tipo de rasgos de personalidad también contribuyen a esta condición y se trata de esa condición de neuroticismo, el perfeccionismo, la impulsividad. Son conductas o rasgos que pueden devenir en una condición de esta naturaleza. De otro lado, la presión social, lo que está de moda ahora. Recordemos que entre los romanos, más bien todo lo contrario era lo que se exhibía como moda en aquellos tiempos, y yo diría hasta las épocas de los años 60 con Marilyn Monroe, por ejemplo, que era una mujer exuberante, donosa, diría yo, ¿no? ¿Qué se impuso en los últimos tiempos? Se impuso esa delgadez extrema, y entonces la presión social a tener ese tipo de modelo torna todo esto ya una condición conflictiva. Pero además de la presión social, también toda la información, todo lo que es redes, y que muchas de ellas con información que pretende justamente ir en la misma dirección. Ir en la dirección de esa delgadez constitucional. Y yo diría también de paso cierto tipo de modelos. Lo que vemos a menudo en la anorexia nerviosa es que la mamá también hace ejercicio extenuante y vive tomando agua. Entonces, hay ese conjunto de situaciones creo que estarían entre las principales. Perfecto. Doctor, ¿quiénes pueden padecer de estos trastornos? ¿Existe algún perfil de personas susceptibles de pronto a padecerlos? Me refería a un perfil psicológico, pero de hecho cualquier persona puede tener un trastorno de alimentación. Más sin embargo, yo diría que es más común en la adolescencia, niñez, adolescencia, y particularmente en el grupo de adolescentes mujeres. Ya. Esto podríamos decir también que hay otros trastornos de salud mental que puedan provocar la presencia de estos trastornos de alimentación o motivadores quizás secundarios. Bueno, los motivadores también me los referí, ¿no? La situación social, esa cuestión de presión social, pero desde el punto de vista médico, evidentemente hay algunas enfermedades que podrían llevar a una condición de una delgadez extrema, una condición caquética, pero por circunstancias más bien de orden o de origen médico, ¿no? Podría llegarse a una emaciación, a una condición crítica de salud, merced a una delgadez importante. No así con la obesidad, ¿no? Hay alguna que otra causa, como por ejemplo el hipotiroidismo podría devenir en cuadros de sobrepeso. Entonces sí, efectivamente hay condiciones médicas que considerar también a la hora que enfrentamos este tipo de problemas. Estamos dialogando con el doctor Pablo Ledesma, médico psiquiatra, docente de la Universidad de la SUAY, sobre los trastornos alimenticios. Y justamente, doctor, ¿qué signos o síntomas tenemos que considerar o ponernos de pronto alerta en casa con la familia para prevenir o detectar la presencia de estos trastornos alimenticios? A ver, yo creo que en el primer caso, la anorexia, una baja importante del peso y un extremo cuidado, una conducta obsesiva respecto del peso, de la figura corporal, una conducta obsesiva respecto de los alimentos, debe llamar la atención. Si bien hoy nos recomiendan los nutriólogos, las nutriólogas, en fin, que siempre veamos de un mercado, un supermercado, qué vamos a comer, qué tipo de ingredientes tiene. Más sin embargo, ellos se tornan obsesivos con este tema. Debe llamar eso la atención. En el segundo caso, para los atracones, el trastorno por atracones, ellos pues no exhiben un peso que sea diferente al resto de la gente. Más sin embargo, es muy común encontrar, por ejemplo, funditas con el alimento regurgitado. Funditas. O debe llamar la atención el hecho de que come e inmediatamente va al baño y se le oye vomitar.
En el tercer caso, el trastorno por atracones, el segundo me estaba refiriendo a la bulimia, ¿no? El trastorno por atracones, hay atracones en solitario de grandes cantidades de comida, pero ya no hay purga. Es decir, empiezo a ganar peso. ¿Qué está pasando aquí? Que es lo que comúnmente vemos en los Estados Unidos, uno de sus grandes problemas de salud, y a propósito de la exhibición de una de las últimas películas ganadoras y todo, podemos ver una figura en ese contexto. En el caso de la rumiación, este extraño fenómeno, ¿no? Este extraño fenómeno de rumiar al estilo animal, ¿no? Tragar, volver a regurgitar, volver a masticarlo, resulta un fenómeno bastante raro. La pica esa necesidad de consumir cosas que no son alimenticias. Por ejemplo, heces de gallina, por ejemplo, tierra, papel, plástico, en fin, pueden ser hielo, cosas que la ingesta de ese tipo de cosas, de paso, desde el punto de vista médico, siempre se decía que el comer tierra probablemente en un niño pequeño, en una madre embarazada, hay cierto tipo de deficiencias. Aún tengo entendido que hay esas consideraciones. Y pues el último trastorno, que tiene más bien ese carácter de evitación de la comida más ya en la niñez temprana, ¿no? En la primera infancia, y que como tal debe ser motivo de asistencia e intervención y tiene que llegar a manos del pediatra. Doctor, ¿cómo se puede prevenir? ¿Hay alguna estrategia de pronto para reconocer a veces ya desde uno mismo esta situación? Es difícil, ¿no? La prevención en los trastornos de la alimentación es difícil. Uno podría pensar, tal como lo plantea usted, desde mi visión, ¿no? Previo a eso, yo tengo que tener el suficiente conocimiento en términos de nutrición y, en fin, para poderme dar cuenta de lo que está pasando. Para poderme dar cuenta de lo que está pasando. Si no, es muy difícil. ¿Qué pasa? Estoy tendiendo a un peso significativamente inferior de lo normal. Es difícil que uno se dé cuenta, ¿no? Porque son este tipo de conductas obsesivas, conductas impulsivas, la distorsión de la imagen corporal en el caso de la anorexia nerviosa, que es gravísimo, porque una chica con 40 libras de peso se para frente al espejo y sigue viéndose gorda. Y por mucho que usted le diga, mira, yo te voy a poner en la calle y vamos a hacer 100 encuestas, ¿no? Y vamos a preguntarles qué es lo que opinan de ti. Y por más que las 100 personas le digan, mira, estás de una delgadez extrema, ¿sí? Sin embargo, de aquello, ella va a seguirse viendo en el espejo gorda. Entonces, esto es triste, ¿no? Por tanto, la prevención, yo creo que pues es la educación, ¿no? Yo creo que siempre nos enfocamos en la educación, la asistencia a la población vulnerable, que yo hice algún tiempo en los colegios secundarios de Cuenca, es lo que tiene importancia, sobre todo para alertarles de los graves problemas de esto, porque el más grave problema es la muerte. Y todos conocemos que grandes estrellas de cine, gente de la farándula, del mundo, en fin, ha muerto como consecuencia de estas enfermedades. Claro que sí, doctor. ¿Qué modificar con todo esto nuestro estilo de vida? De pronto el ejercicio, llevar, como usted decía, con una nutricionista, un nutricionista, alguien especializado en el tema para de pronto manejarnos de mejor manera en nuestra alimentación. Nuevamente la educación. Yo creo que en la escuela pasamos tiempo enseñando un poco de cosas que no tienen ni ton ni son, cuando hay cosas fundamentales, por ejemplo, ¿qué se debe comer? Hoy se tiende mucho a la alimentación o al retorno de la alimentación de granja por los graves problemas que surgen y que están presentes, ¿no? Pero en el qué hacer, pues obviamente yo creo que es ideal esto de la promoción de la salud, de los trastornos de la alimentación a nivel de la educación, para que no vayan a pretender tener un peso muy inferior o muy por debajo de ese 18 y pico que pues está dando cuenta de esta condición que es la anorexia. El tener una autoestima adecuada, ámate,
el mundo es bello porque existimos todo tipo de géneros, gordos, o sea, todos los biotipos, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿qué pasaría si en el mundo existirían camionetas Datsun 1200, todas de color blanco? Y eso es el único acceso al que tenemos. Sería un mundo monótono y feo. ¿Qué pasaría si todo el mundo sería rubio, de 1,80, de ojos azules en el mundo? Monótono, horrible. La policromía, la posibilidad de los biotipos diferentes hace de este mundo maravilloso, ¿no? Pero lamentablemente las circunstancias sociales a veces imponen esto, que es riesgosísimo para la situación de salud. Entonces yo creo que por ahí están acciones que tienen que ver nuevamente con la educación desde muy pequeñitos para que este tipo de cosas se puedan evitar, ¿no? Claro. Una vez que detectemos uno de esos trastornos en casa, doctor, ¿qué debe hacer la familia? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Cómo manejarlo en casa? En casa es difícil. En casa es difícil porque los chicos que justamente están en la adolescencia a menudo se molestan. Hay que recordar que las tres cosas fundamentales para un adolescente es su imagen personal, sus amigos y el móvil o el celular. No, imagen personal. Ellos están pretendiendo verse de la mejor forma, pero de una manera distorsionada en el caso de la anorexia nerviosa. Yo creo que la mejor intervención, el mejor apoyo que podemos hacer es directamente hacer la consulta al equipo de salud mental, psicología, psiquiatría, quizás si llega también a manos del nutriólogo, de la nutrióloga, del nutricionista, va a alertar sobre que algo está pasando ahí y va a poder derribar a los diferentes estamentos de salud que tienen que ver con este tipo de cosas. Entrando ya en la parte final, doctor, ya lo había mencionado un poco, el tema de las redes sociales. Encontramos temas sobre lo uno, sobre lo otro, cómo manejarlo, qué hacer con esto, que hay páginas, lugares que impulsan nuevamente lo uno o lo otro, ¿no? Claro, Ana y Mía, por ejemplo, ¿no? Hace años ya, sí, que pues donde enseñan dietas muy restrictivas. Y claro, yo creo que el gran problema hoy con el acceso cada vez más temprano a este tipo de elementos, obviamente la gente joven no coge esto para ver cómo era la cultura griega, ni mucho menos. Sube para ver, ¿no?, cuántos likes les han dado, en fin. Y en ese contexto se encuentra con información realmente sin entender que en redes, que en el mismo internet, 75-80% de eso es basura. Entonces, por eso usted decía con toda razón, ¿no? De la marihuana podemos encontrar maravillas en el internet. Incluso he visto artículos que hablan de que es bueno hasta para la demencia. Entonces, yo ya debería estar consumiendo, por ejemplo, ahora marihuana, ¿no? Pero en cambio, en el mundo científico opinamos todo lo contrario. Entonces, la gente tiene, y ese es otro motivo de preocupación, tendría que aprender a utilizar las redes sociales, ¿no? A saber qué es esto. Si desde temprano se les ha estado hablando de trastornos de alimentación, de cómo nutrirse, de qué alimentos valerse en cada caso, yo creo que es mucho más factible esa situación. Pero las redes definitivamente pues nos han invadido, ¿no? Hoy el TikTok y en fin, y toda la información que hay ahí, que hay en internet, en fin, es información que si no se sabe identificar, discriminar qué información es científica, evidentemente va a terminar haciendo muchísimo daño a la gente. Claro que sí, doctor. Finalmente, un mensaje, una recomendación que usted puede dar a las familias cuencanas, azuayas. Es triste, ¿no? Un mundo donde hay miles de seres humanos que en este mismo momento estarán muriéndose, miles de niños, ¿sí? Porque no tienen un menrugo de pan, porque no tienen un bocado de agua potable, haya un grupo de personas que más bien esté evitando comer, renegando contra esa fantástica posibilidad que tenemos. Yo creo que debemos amarnos ante todo, tal cual como somos. Todos tenemos nuestras carencias, digámoslo así, pues no. A mí me hubiese gustado tener unos 10 centímetros más, pero ya soy más pequeñito, no hay problema, pero tengo que amarme exactamente como soy.
Si tengo un poquito de sobrepeso y puedo hacer un poquito de ejercicio y mejorar eso, pero es mi autoestima la que tiene que estar por delante, ¿no? Y mi condición de salud ante todo. Porque ninguna de estas situaciones es saludable. Y pesa también, doctor, decía, la constitución familiar, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, si mamá también pasa en el gimnasio metida 3, 4 horas al día, 2 en la mañana, 2 en la noche y una de bicicleta y con frasco así de agua, ¿qué espera de sus hijos? Claro. Doctor, agradeciéndole por su tiempo en este espacio en Salud y Ciencia. Esperamos contar con usted en las próximas ocasiones. Muchísimas gracias a Buda Salud. Seguimos con ustedes, amigos. Muchas gracias. Y vamos a conocer, como cada semana, más información relacionada a este importante tema que nos ha convocado la mañana de hoy. Le damos paso a nuestra compañera María Elisa Duque. Ella está ya con el doctor Fray Martínez. Muchas gracias, Rosana. Buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos un domingo más en la Universidad de la SUAY con el doctor Fray Martínez Reyes, quien en esta ocasión nos hablará sobre un tema muy importante, como son los trastornos alimenticios. Además, nos dará datos importantes sobre la COVID-19 en nuestro país. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Bienvenidos pues a la sección de Salud y Ciencia, donde analizamos los resultados de algunos estudios sobre el tema central del programa y también les presentamos alguna información respecto a algunas enfermedades de vigilancia epidemiológica en el país, esto con información disponible en el portal del Ministerio de Salud hasta el 25 de abril del 2023. En esta oportunidad pues les presentamos de información tomada del artículo Prevención e Intervención Temprana en Trastornos Alimentarios, resultados de una revisión bibliográfica publicado en el International Journal of Eating Disorders. Ellos manifiestan que los trastornos de la alimentación son trastornos psicológicos complejos con bajas tasas de detección e intervención temprana. Si no se interviene de manera temprana, las situaciones pues se vuelven más complicadas. Conviene más prevenirlos, de allí la importancia del artículo. Estos trastornos pueden dar lugar a importantes complicaciones de salud mental y física, especialmente si se retrasa la intervención. Dadas las altas tasas de mortalidad y morbilidad, la baja aceptación del tratamiento y las tasas significativas de recaída, es importante examinar las iniciativas de prevención, intervención temprana y reconocimiento temprano. Entonces, el objetivo de esta revisión fue identificar y evaluar la literatura sobre programas preventivos y de intervención temprana en los trastornos de la alimentación. Se trata de una revisión bibliográfica, como lo hemos señalado. Se realizaron búsquedas en artículos revisados pospares entre el 2009 y el 2021, publicados en inglés en 3 bases de datos: ScienceDirect, PubMed o Medline. Se dio prioridad a la evidencia de alto nivel, esto es, metaanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos controlados aleatorios y estudios de población de gran tamaño, y se evaluaron los hallazgos relacionados con prevención e intervención temprana. ¿Cuáles fueron los resultados? Ellos dividieron en 2 categorías, prevención e intervención temprana. Ponemos más énfasis pues en prevención, considerando que aquel viejo refrán que dice más vale prevenir que curar. Los 3 tipos principales de programas de prevención: universal, selectivo e indicado, se enfocaron en reducir los factores de riesgo y los síntomas de los trastornos para prevenir su futura aparición. Para las intervenciones dirigidas al ideal de delgadez, todos conocemos que en esta época se ha promovido pues un ideal de delgadez y eso a su vez genera insatisfacción corporal. Entonces, para intervenir sobre estos aspectos, las edades fundamentales son entre los 12 y 13 años, y las intervenciones podrían prevenir los efectos posteriores de los trastornos alimentarios, incluida la carga personal y del sistema de salud. Las intervenciones de modificación del estilo de vida y las basadas en la disonancia demostraron ser más efectivas. Al respecto, el objetivo de los programas de disonancia cognitiva es generar disonancia, es decir, discrepancia que reduzca en un individuo la búsqueda de un ideal de delgadez inalcanzable y poco realista, que es el que proyectan generalmente los medios, las redes sociales.
Ellos analizaron los resultados de un proyecto que se denominó CD Body Project, que constaba de 4 sesiones grupales de 1 hora con ejercicios de reflexión, discusión abierta sobre inquietudes acerca de la imagen corporal personal, cuestionamiento al ideal de delgadez, ejercicios en el hogar y juego de roles. Los programas basados en la disonancia cognitiva reducen casi el 60% de la aparición de trastornos alimentarios a futuro en mujeres jóvenes en riesgo de insatisfacción corporal e internalización del ideal de delgadez. Por otra parte, los programas basados en la disonancia cognitiva reducen significativamente los síntomas y el riesgo de los trastornos alimentarios. Impactan sobre factores como la dieta, la idealización delgada, la insatisfacción corporal y el afecto negativo. Además, los programas exitosos destinados a reducir los factores de riesgo a menudo se basan en la teoría cognitivo-conductual. Estos programas tratan sobre la alimentación y nutrición saludables, alfabetización mediática, aspectos socioculturales asociados con los ideales de belleza, aceptación corporal y satisfacción corporal, una intervención novedosa basada en la disonancia con pares, es decir, con similares, en edad universitaria, con juegos de roles interactivos, discusión abierta y desarrollo de habilidades interpersonales, redujo significativamente numerosos factores de riesgo clave para los trastornos alimentarios. Los factores incluyen presión para ser delgado, esos son los factores de riesgo, presión para ser delgado, la internalización de los ideales delgados y atléticos, el estado corporal, insatisfacción y discrepancia cuerpo real ideal, y también mostraron la eficacia para reducir la sintomatología de los trastornos alimentarios. Conviene saber y enfatizar de que estas formas de prevención, estas formas de tratamiento oportuno o temprano, tienen que ser hechas por profesionales. Por tanto, es conveniente estar alerta sobre los signos de alarma para detectar la presencia de estos trastornos. Los casos de COVID-19 en la zona 6 son pocos, ¿no? En la semana 14 fueron 51 y en la semana 15 fueron 61 apenas, con 19.60% de incremento. En la provincia del Cañar fueron 10 en la semana 14 y 17 en la 15, con un incremento del 70%. En Morona, Santiago fueron 3 en la semana 14 y en la semana 15, 4, con un incremento del 33%. Siempre es conveniente estar alerta sobre la ocurrencia de esto precisamente para prevenir. Una buena semana para todos. Muchas gracias, doctor Fray, por su valiosa intervención de este día domingo. De esta manera damos por finalizado este segmento. Seguimos contigo, Rosana. Y vamos entonces a tomar en consideración todos estos datos y estas recomendaciones para prevenir cualquier situación de esta naturaleza. Y con esto nos despedimos. Hemos sido Salud y Ciencia, somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY, Universidad Católica de Cuenca. Que tengan un excelente domingo. Es posible tratar con éxito los trastornos de la alimentación. La detección y el tratamiento temprano son importantes para una recuperación total. Las personas con trastornos de alimentación tienen un mayor riesgo de suicidio y de complicaciones médicas. Los miembros de la familia pueden desempeñar un papel fundamental en el tratamiento, ya que pueden alentar a la persona con problemas de alimentación o de imagen corporal a que busque ayuda. Los familiares también pueden brindar apoyo durante el tratamiento y pueden ser grandes aliados tanto para la persona como para el proveedor de atención médica. Existen investigaciones que sugieren que la incorporación de la familia al tratamiento para los trastornos de alimentación pueden mejorar los resultados del tratamiento, especialmente para los adolescentes.